Con el ingeniero Jorge Polanía sigo explicando cómo solucionar problemas de corriente alterna aplicando métodos y teoremas específicos. En este caso vamos a solucionar algunos problemas aplicando el método de superposición Thevenin y Norton. El problema 12, vamos a aplicar aquí pantalla completa de MATLAB. Dice que hallar la corriente I de T, o sea, esta corriente que va por acá, del circuito aplicando superposición. El voltaje de entrada es 10 seno de 10T, este es el voltaje de entrada. Quiere decir que el voltaje pico es 10 y omega es 10 radianes por segundo, la frecuencia angular. Hay una corriente I de 3 amperios, que es esta, es una fuente constante. L es 1.5 henrios, C 10 milifaradios y la resistencia es R1 y R2. Observen que V sub I es una fuente de voltaje de corriente alterna, de forma senoidal. En cambio, esta fuente de corriente es una fuente de corriente constante cuyo valor es 3, en este caso 3 amperios. Vamos a solucionarlo como siempre en MATLAB. Entonces borramos variables con clear. Colocamos los datos que nos da el problema, R1, R2, V sub I 10, porque 10 es el voltaje pico, V sub I 10. Omega es 10, o sea la frecuencia angular es 10, que está aquí. Recuerden que la señal siempre es seno o coseno omega t. Omega es esta. L es 1.5, C es 10 milifaradios, o sea, E a la menos 3 quiere decir milifaradios. Y la corriente I, pues 3. Como es por el método de superposición, entonces lo que tenemos que hacer es fuentes muertas. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuentes de voltaje las colocamos en cortocircuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Y luego las respuestas se suman. Entonces, en el primer caso vamos a trabajar fuente de corriente muerta, o sea, esta de acá, hacemos circuito abierto. Y miramos cuánto vale esta corriente. Vamos a colocarle I1. Bueno, Z1, vamos a colocar estos dos elementos. Están en serie. Es una resistencia con un inductor. Luego Z1 es R1 por omega LI. Recuerde que la impedancia de una bobina o inductancia es omega L. Este Z2 es un circuito paralelo entre R2 y la impedancia de este capacitor. Recuerden que para un circuito paralelo las impedancias se multiplican y se suman. Entonces Z2, que es todo este paralelo, es R2 por la impedancia del capacitor. Recuerden que el capacitor es 1 sobre omega CI. Aquí está la multiplicación y aquí entonces está la suma de los dos componentes. Entonces ya hallamos Z1 y Z2. Queda un circuito serie donde la impedancia total es pues esta Z1 más esta Z2. Por lo tanto, la corriente es voltaje sobre impedancia. O sea que la corriente es voltaje sobre la impedancia. O sea, V sub I sobre de ahí
De esa forma hallamos I1. Esta sería la magnitud de la corriente. ABS es para hallar la magnitud de un número complejo en MATLAB. Y ángulo es para hallar el ángulo de este complejo, el ángulo de fase. Como MATLAB me da siempre ángulos en radianes, por eso lo multiplico por 180 sobre pi, para que el ángulo me dé en grados. En este caso, entonces, la magnitud de I1 es 0.77 y el ángulo es menos 45 grados. Lo que quiere decir que I1 es igual a 0.70, casi 0.71 que está aquí, por el seno de omega t. Recuerden que omega es 10 y el ángulo es menos 45. Entonces, esta sería mi señal de corriente en el primer caso. En el segundo caso, ahora dejo trabajar la fuente de corriente, pero la fuente de voltaje queda muerta, o sea, esta fuente de voltaje, o sea, es un cortocircuito. Entonces me queda el circuito de esta forma, simplificado. Como esta es una fuente de corriente continua, el capacitor es un circuito abierto y la bobina o la inductancia es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque en corriente continua, por supuesto, omega es 0. Y si omega es 0, entonces de ahí que la bobina, que tiene una impedancia omega L, la impedancia va a ser 0, y la impedancia del condensador, que es 1 sobre omega C, como omega es 0, esto va a ser infinito, o sea, un circuito abierto. Por lo tanto, hacemos este corto y esto no existe. Entonces quedan solamente esta resistencia R1 y esta resistencia R2. Como me piden hallar esta corriente, entonces simplemente es un divisor de corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por R1 le he llamado I2, es la corriente, pero fíjense que aquí le coloqué negativo. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dicen que allá la corriente I, que es la corriente que va por allá. Y en este caso, la corriente va en sentido contrario. Por lo tanto, I2 es menos esta corriente multiplicado por R1, por R2 en este caso, sobre R1 más R2. ¿Sí? Siempre en un divisor de corriente, la corriente es igual a la corriente total sobre o multiplicado por la resistencia, donde no tenemos el interés de hallar la corriente sobre la suma de las resistencias. Como queremos hallar I2, entonces es R2 sobre R1 más R2. La corriente da menos 2 amperios. Por lo tanto, la respuesta es la suma de las dos corrientes. Entonces, menos 2 más la corriente que nos dio anteriormente. Entonces, esa es la respuesta correcta. Bueno, el siguiente problema, dicen que hallar el Thevenin en estos puntos, los terminales AB, si esta corriente es una corriente alterna, 2 seno omega t. O sea que tiene una amplitud de 2. Entonces miremos los datos. R es igual a 10 y es 2. Bueno, necesitamos hallar el Thevenin, o sea, el voltaje del circuito abierto en los terminales. VOC quiere decir C quiere decir Open Circuit en inglés. Entonces, este voltaje es igual a este voltaje más este voltaje, o sea, B más 3B. El voltaje en este punto. ¿Por qué? Aquí no hay ningún voltaje porque como es en circuito abierto, no hay corriente.
o sea que aquí no hay ningún voltaje, sino simplemente es la suma de esta fuente más este voltaje. O sea que el voltaje del circuito abierto es V más 3V. ¿Listo? Y este voltaje, como este es un circuito abierto, esta corriente es solo por esta resistencia, no va para allá. Entonces este voltaje simplemente es 10 por I, tal como está en la segunda ecuación. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Podemos utilizar el comando solve para solucionar ecuaciones de MATLAB. Recuerden que en MATLAB no se le olvide que las ecuaciones aquí tienen que estar con 2 igual. Esa es la sintaxis del comando solve. Y ya ahí, él me calcula B y VOC, pero estoy interesado es en el voltaje Thevenin, que es el VOC. Entonces el voltaje Thevenin es la evaluación de VOC. Eso da 80 voltios. Por lo tanto, como estamos en corriente alterna, el voltaje en el Thevenin es 80 por seno de omega t. Listo. Entonces ya hallamos el voltaje Thevenin, ahora tenemos que hallar la impedancia equivalente o la impedancia Thevenin, ¿cierto? La impedancia Thevenin. Entonces una forma fácil es agregar una fuente de voltaje E y calcular la corriente. Entonces este voltaje sobre esta corriente pues es la impedancia, ¿sí? La impedancia. Entonces miremos las ecuaciones. Miremos las ecuaciones. Ahí tenemos una sola malla y tenemos que voltajes, tenemos que si nos vamos en este sentido, este es E menos 3B, porque aquí salimos por positivo, nos vamos en ese sentido, aquí es menos, entonces E menos 3B es igual a la corriente que multiplica a 10, que es esta impedancia, o esta resistencia, más 10I, que es esta impedancia. Entonces, ahí tenemos esa ecuación. Y esta B que está aquí, esta B, pues obviamente que es 10 por esta corriente. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. La impedancia Thevenin, pues sabemos que dijimos que era E sobre corriente. Entonces fíjense que tenemos aquí como tres ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Debe consolve, para no colocarnos a hacer despejes algebraicos, MATLAB me ofrece este comando sencillo para resolver ecuaciones simultáneas. Tenemos tres ecuaciones, les voy a calcular E y la impedancia equivalente. Me importa la impedancia equivalente o Thevenin, la evalúo y me dice que esa impedancia es 40 más 10i. Entonces, esta impedancia es 40 más 10i y el voltaje Thevenin nos dio 80 seno de omega t. Listo. El problema 14 dice que hallar o obtener el equivalente Norton de este circuito. Me dan tres impedancias y la señal de voltaje, que es obviamente de corriente alterna senoidal, 10 seno omega t. O sea que omega, el valor máximo es 100 y me dan los valores de z en forma compleja. Z1, de Z2 y de Z3 que están aquí. Para hallar el equivalente en Norton, recuerden que es hallar la corriente de cortocircuito. Primero vamos a hallar la impedancia equivalente. Recuerden que la impedancia equivalente en estos sistemas Norton o Thevenin es hacer fuentes muertas. En el circuito solamente tenemos una fuente de voltaje. Hacer la muerta quiere decir hacer este corto.
Y ahora sí puedo calcular la impedancia equivalente. ¿Sí? Entonces aquí están los datos, B es 100, el valor pico, 100, está aquí, Z1, Z2 y Z3 me lo da el problema. Primero vamos a calcular la Z equivalente y observamos que aquí esta Z1, como esto está aquí, un corto, esta Z1 y Z2 están en paralelo. Vamos a poner que Z paralelo y recuerden que impedancia en paralelo es la multiplicación o el producto de ellas sobre la suma. Entonces, la impedancia en paralelo es el producto sobre la suma. Y la equivalente entonces pues es Z3 más esta Z paralelo. Y nos da el ejercicio que ese equivalente tiene este valor complejo. Entonces ya se halló la Z equivalente, ahorita vamos a hallar, como es un Norton, es la corriente de cortocircuito en los terminales. Entonces sería como la parte B. Aquí está mi terminal, hago el corto, esta es la corriente de cortocircuito, y SC quiere decir corriente SC quiere decir short circuit, o sea, cortocircuito en inglés. Ahí tenemos dos mallitas. Este es el voltaje, ya lo conocemos. Aplicamos mallas. Entonces, esta B es I1 por Z1 más Z2, ¿cierto? B I1 por Z2 menos Z2 I2, que es la adyacente, que sería aquí. Para la malla 2 no hay fuentes, o sea, 0 es igual a menos I1 Z2, que está aquí, más I2 por Z2 más Z3. Entonces obtenemos la siguiente ecuación. Aplicamos solve para solucionar ecuaciones en MATLAB y calculamos I1 e I2. Pero observen que I2 es la misma corriente de cortocircuito. O sea que la corriente de cortocircuito es la misma eval I2. Y nos da que la corriente de cortocircuito es este número complejo. Es bueno hallar entonces la magnitud y su fase. La magnitud, recuerden que se halla con ABS y la fase con angle, y multiplicamos por 180 sobre para que el ángulo me dé en grados. Me responde que por más la que la magnitud es 20.79 y que el ángulo es 8.97, casi 9. Por tanto, esta corriente de cortocircuito es igual a 20.79 más seno de omega T más 9, esto casi da 9 grados. Y la resistencia o la impedancia equivalente en un Norton es en paralelo con su fuente de corriente. Así como en un Thevenin, el voltaje Thevenin por la Z equivalente en serie, en Norton es por la Z equivalente en paralelo. Bueno, eso era lo que quería enseñarles hoy. No olviden suscribir a mi canal con el fin de que sigan viendo mis videos sobre estos cursos que estoy dictando de electricidad y de electrónica. Muchas gracias.